capítulo 8, versículo 11 en adelante. Leo en el nombre del Señor, queridos hermanos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas, si llegases a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta tarde la necesitamos y la precisamos como siempre, Señor, en cada momento, en cada instante, Señor. Abre nuestra mente, amado Espíritu Santo, nuestro corazón, nuestras emociones, para inclinarnos a ellas, Señor. Provee a este predicador, Señor, tu palabra, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, y todo lo que hagamos, de hecho o de palabra, lo consagramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ay, 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 ¿cierto? ¿Qué palabra? Como todas las de Deuteronomio, por supuesto. Gracias, espero que no se caiga. Dios mío, este es un problema. Como todas las de Deuteronomio, por supuesto, como toda la Escritura, es una palabra que nos exhorta, nos amonesta, nos mueve, nos dice algo. Eso es predicación. La predicación es la acción del sujeto, y el sujeto en este caso es Dios, lo que Dios tiene para nosotros y lo que queremos aprender. El domingo pasado nuestro hermano Jorge nos compartía, ¿no es cierto?, los primeros 7 versículos, los primeros 2 versículos del capítulo 8, donde el Señor claramente, y esto es para dar un contexto solamente, nos está mostrando el camino que hay que recorrer, el camino que tiene que pasar en Israel, donde el Señor es el soberano de ese camino, por supuesto. Si ustedes se dan cuenta, el capítulo 8 comienza con un llamado a la obediencia. Versículo 6, que podría ser una estructura literaria para predicar, termina con un llamado a la obediencia. Dios llama a su pueblo a que aprendan estas experiencias de 40 años en el desierto, para que obedezcan lo que está pasando o lo que ha pasado por estos 40 años. Dios tiene un camino trazado. Dios les hace pasar por un desierto, está clarito
pero súper claro, no hay motivo ni siquiera de interpretar, que es Dios que les hace pasar al desierto, que es Dios que les da, los aflige. Verso 3 del capítulo 8 dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Es Dios que los hizo tener hambre. Es Dios que los afligió. Pero también es Dios quien los sustentó. Con maná, con agua, con mano poderosa. Entonces Dios es el soberano del camino, Dios es soberano del destino, Dios es soberano de la historia. Dios tiene un plan que es perfecto, que está trazado por Él, pero no nos abandona, no nos dejó su arbitrio, aunque llegaron a un desierto, aunque fueron a un desierto. Y como acabamos de leer, ese desierto, el verso 15, dice que te hizo caminar. Dios los hizo caminar. ¿Por dónde? Por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Dios los hizo pasar. ¿No hay agua, pastor? No. Pobre diablo, pero en este caso no. Dios tiene un plan, tiene un propósito, ha trazado un camino y Él es soberano. Verso 8.2, estoy haciendo un contexto solamente para entrar en mi predicación. Verso 8.2 les dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Eso es lo que Dios quería, que esta nueva generación se acordara por cada lugar, por cada metro que ellos pasaron por el desierto, por cada situación que vivieron, por cada circunstancia de hambre, de sed, de mordida, de serpiente, de calor, de arena, de falta de agua, que se acabó el gas, que se acabó el pan, que no hay estacionamiento, que el auto se fundió, ¿no es cierto?, que hay una enfermedad, de cada cosa que ese camino se consideraba cotidiano. El Señor quería que ellos lo recordaran. Dios enseña por las pruebas, hermanos. Sabemos cuál es la diferencia entre prueba y tentación. Puede ser el mismo hecho, pero son finales distintos y son caminos distintos. Si nosotros estamos en Dios, las circunstancias son pruebas. Si creemos que Dios tiene todo un plan, cada prueba me va a enseñar, me va a aplicar a mí y a todo mi entorno. Por lo tanto, queridos hermanos, después de conquistar Canaán y de gozar de la abundancia prometida que Dios les está diciendo al pueblo de Israel, Israel tenía que hacer solamente algo. Versículo 10. Bendecir al Señor. ¿Qué dice? 8:10. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te agrada. Entonces, Israel, no olvides el camino. Israel, obedece el camino. Israel entiende que todo lo que está pasando es porque hay un plan perfecto. Amén. Por lo tanto, ahora quiero compartir con ustedes mi predicación, y esta predicación tiene esta estructura, pero usted, si usted ve que yo me estoy perdiendo, usted al tiro dice, pastor, esa no es la estructura. Debemos cuidarnos de no olvidar algo importante, de no olvidar al Señor, porque si lo olvidamos,
van a pasar dos cosas. Primero, vamos a perecer. Segundo, vamos a tener un corazón orgulloso. Y como corazón orgulloso, hay dos posibilidades solamente, dos caminos, nada más. ¿Vamos a confiar en nuestro poder o vamos a confiar en el poder de Dios? Nada más. Eso es lo que quiero compartir con ustedes. Por lo tanto, esta predicación le he puesto el nombre de No hay neutralidad. No hay neutralidad. ¿Qué significa ser neutro? Significa que no es ni positivo ni negativo, ¿cierto? Hay un tercer camino, hay una tercera opción, no es ni uno ni el otro. Significa, ¿cierto? Nada más. Bíblicamente yo no veo una tercera opción, no veo una tercera opción. O somos hombres o somos mujeres, no hay una tercera opción. O somos de arriba o somos de abajo, no somos del medio, ¿no es cierto? O somos cabritos o somos ovejitas. O entramos en el camino ancho o entramos por el camino angosto, ¿cierto? O somos de la luz o somos de las tinieblas. Aún no hay huérfanos. O somos hijos del Señor o hijos del diablo. No hay neutralidad. No hay neutralidad. Y fíjense que quiero terminar llegando a esa conclusión con ustedes, juntos. Que a través de lo que el Señor nos tiene que decir en Deuteronomio, nosotros tenemos que afirmar nuestros caminos en Dios y no pensar que mi condición de ni muy ni tan, ¿cierto? Y perdónenme que diga esto, pero este es un chimismo, ni chicha ni limonada, ¿cierto? Es lo más conveniente para nosotros. Eso no es así. Eso es un engaño puesto por el mismísimo diablo en la mente de cada creyente. Porque sabe que no puede tocar su condición eterna, pero puede neutralizar en esta tierra lo peligroso que puede ser un creyente confiando solo en las manos de Dios y haciendo su perfecta voluntad. Lo primero entonces que vamos a ver, porque para mí el versículo 11 es el resumen de todos los versículos que acabo de leer. Por lo tanto, hay tres palabras que yo quiero que nos pongamos atención en este versículo, porque nos muestra toda la línea de esta predicación. Primero, cuídate. Cuídate. Me gusta esa palabra, queridos hermanos, ¿cierto? Sabemos qué significa la palabra cuídate. Yo he estado hablando muchas veces de esta palabra, una palabra hebrea que es shamar, así, bien con R. Llamar. Y llamar significa colocar espinos alrededor, cercar, proteger. Eso significa. Es una palabra muy usada en el Deuteronomio. Cuídate, pon espinos, pon cercos alrededor tuyo. Porque hay que cuidarse, porque los tiempos son malos, porque la situación es mala, ¿cierto? Pero aquí la pregunta es: ¿de qué tengo que cuidarme? Pero pastor, esa pregunta es retórica en este momento. Es obvio. Ahora, no piensen ustedes, queridos hermanos, que esto hoy día está todo tan mal. Porque yo cuando tenía 8 años, mi abuelita, toda la vida me dijo: cuídate, porque los días están mal. Cuídate. Entonces parece que ese cuídate va increciendo, pero sí, tenemos que cuidarnos. ¿Pero cuidarnos de qué, pastor? ¿De los malos? Por supuesto que hay que cuidarse de los malos. Que él no tiene en su casa algún sistema de protección. Cámaras,
estas puntitas, ¿no es cierto? Los bailos. Yo tengo un Washington que gritan alto de ser engañados, de un mal negocio, de una enfermedad. ¿De qué tenemos que cuidarnos? Es la oportunidad que Dios me diga todo lo que yo no sé, porque yo me cuido de lo desconocido, yo me cuido de las cosas que no puedo tener en mis manos. Por lo tanto, Dios, dime, por favor, de qué tengo que cuidarme para poder yo estar apercibido, ¿cierto? Por supuesto que me tiene que decir de los malos, del mal negocio, del enemigo, de ser engañados. Es la oportunidad. Pero Deuteronomio me dice que tengo que cuidarme de no olvidar. ¿Qué? De no olvidar. ¿Pero de no olvidar qué? A Jehová tu Dios. A Jehová tu Dios. No era el momento que el Señor le dijera a los israelitas que estaban a las puertas para entrar a Canaán: cuídense de los filisteos y todos los heteos, ¿cierto? Y todos los heteos. Cuídense de los valles porque hay cocodrilos. Cuídense de aquellos engañadores, cuídense de aquellos que van a dar mal negocio, cuídense de aquellos que los van a estafar. Pongan cercas, pongan cámaras. Era el momento. Pero les dice: cuídense de no olvidar a Jehová tu Dios. Queridos hermanos, esto es todo al revés. Es todo al revés. Porque en nuestras casas, en la cotidianidad, en la vida, en el momento que salgamos, nos vamos a empezar a cuidar del hombre. Y así lo hemos hecho. Así hacemos. Y nos cuidamos de todo. Aún nos cuidamos de nosotros mismos, de nuestra salud, de las enfermedades. Pero Dios nos está diciendo otra cosa: cambia tu mirada. Hay dificultades, por supuesto. Hay hombres malos, por supuesto. Hay enfermedades, por supuesto. Pero parece que ese no es el objetivo principal. Parece que el objetivo principal es: cuídate de no olvidar a Jehová. ¿Y qué significa olvidar? Es una palabra hebrea también. Shakat. Suena fuerte. Shakat. Me gusta, para no olvidarla. ¿Y qué significa? Significa, en una de sus aseveraciones, significa extraviar, estar ausente o perder la memoria. En otras palabras, tiempo para todo, menos para Dios. Queridos hermanos, Moisés está diciendo al mismísimo pueblo de Dios que no olviden a Dios. Así que no crea que este mensaje era para su vecino que era ateo. ¿Por qué no? ¿Por qué no mi hijo? Si mi hijo tenía que haber escuchado, esto está tan alejado. Para nosotros. Nosotros no tenemos que extraviarnos y perdernos y olvidarnos. Y nosotros no tenemos que perder la memoria sobre Dios. Nosotros tenemos que cuidarnos. Somos nosotros que tenemos que poner cercos de espinos para no olvidar a Dios. ¿Cómo es eso, pastor? ¡Claro! ¿Cuál es un cerco para no olvidar a Dios? Ganarle al tiempo de mi sueño. ¿No le ha pasado a usted que Satanás lo envuelve usted en la mañana? ¿Ah? Satanás me agarra a mí, querido hermano, y no me suelta en la mañana. Y me corro acá y Satanás está para acá. Y Satanás está para acá. Pero la palabra dice: cuídate de no olvidar a Dios. Ahí tirar la ropa a un lado de la cama, tirar a Satanás a un lado, levantarse. Pero que yo temprano, pastor, a las 8.
¿Qué más puedo decir? Ganémosle a las 8. Es que yo trabajo todo el día y llego a las 10 de la noche. ¿Qué más puedo decir? Ganémosle a las 10 de la noche. Pero acuérdate del Señor. Porque todo lo que estamos haciendo, todo lo que creemos que es normal y necesario, nos urge en la vida, parece que no tiene mucho sentido si olvidamos al Señor. Simple. Parece que hemos invertido la situación. Hacemos todo y si nos sobra tiempo y si no estamos cansados, vamos a hacer un favor al pastor, vamos a ir a la iglesia. No, es más, voy a hacer algo mucho más fanático. Voy a leer un versículo hoy día. Es más, no, voy a orar por el almuerzo. Denme a mí la oportunidad. Tú nunca oras. No, es que ahora yo ya estoy ya a otro nivel. Voy a orar por el almuerzo. Y eso 3 meses después, porque con eso tengo para 3 meses, sigo haciendo. El pueblo de Israel estaba a las puertas para entrar a Canaán. Y el Señor, a través de Moisés, podría haber dicho muchas cosas, pero dijo, esto es lo vital. ¿Y cuál es el objetivo de no olvidar a Dios? Verso 11, volvamos. Para cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Sabe cuál es esa palabra en hebreo para cumplir? Es la misma palabra que cuidar, llamar. Pero ¿cómo? Es la misma. Nada más que cuidar y cumplir. Es la misma palabra en hebreo. Y es la misma palabra que usa aquí. Por lo tanto, ¿qué significa cumplir? Cumplir significa que las palabras de Dios, los mandamientos de Dios, los tengo que tener cercados, protegidos. Y al tenerlos cercados y protegidos, donde está mi corazón, están las riquezas, ¿cierto? Porque yo cuido lo mío, nada más. Porque yo protejo lo mío, porque yo amo lo mío, porque quiero estar cerca de lo mío, porque es así, porque así nos hemos agrupado. Usted está con su familia, pudiendo estar en la cancha, pero está con su familia porque la ama. Usted está porque eso es llamar, también es cuidar. Por lo tanto, los mandamientos del Señor tienen que ser cuidados exactamente como usted no olvida al Señor. Usted tiene que no olvidar los mandamientos del Señor y ser obedecidos. Tiene que protegerlos, meditarlos, custodiarlos, conservarlos, atesorarlos en su corazón. Y así, solo así, algo va a pasar, algo va a suceder. Amén. Entonces yo creo que aquí está todo condensado, la perícopa, como se llama. Perícopa, ¿qué es lo que es perícopa, queridos hermanos? Discúlpenme. Es una porción literaria que tiene una idea central en la Biblia. Esta es la idea central de todo lo que vamos a leer. Por lo tanto, queridos hermanos, si nosotros somos diligentes en cuidarnos, en de no olvidar a Dios, nosotros, los hijos de Dios, no olvidar a Dios, para cuidar la palabra y los mandamientos y obedecerlos, esto no debiera suceder. ¿Qué? Verso 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Yo no sé si este versículo tiene más de 4.000 años, porque la verdad es que parece que Moisés lo escribió hoy día en la mañana. ¿Cierto? Este versículo es de hoy, Moisés. ¿Cómo fue Dios soberano de ver la historia? ¿Puede ser que suceda que nosotros comamos y nos saciamos? No, no creo eso. ¿Puede ser? ¿Qué significa que comas y te sacias? No significa que hoy día comiste y te saciaste, pastor, estoy mal porque hoy día también salí y me
así. No significa eso. Significa, ¿cierto?, que pierdas el sentido de lo que tú haces, del trabajo. Eso es. De hecho, hay algunos economistas que toman esto diciendo, la gente lo tiene porque se sació. Y cuando la gente sigue teniendo hambre, esa persona va a seguir teniendo riquezas. Que en vez de trabajar 8 horas, aquel que tiene hambre trabaja 16 horas, él va a tener. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero aquí está en el lado negativo y nos está diciendo que aunque hagamos las cosas normales y naturales de nuestra vida, que es comer, pero sin el sentido de Dios, y nos saciemos completamente sin tener a Dios, y edifiquemos buenas casas sin tener a Dios, algo va a pasar. Ahora, fíjense el contraste, por favor, queridos hermanos, porque yo estoy aplicando inmediatamente, pero fíjense el contraste. Israel pasó hambre, capítulo 8, ¿cierto? Y ahora el Señor le está diciendo, pero cuando entres, te vas a saciar. Israel vivía en ramadas, pero ahora va a edificar buenas casas, buenas casas. Entonces Dios está viendo eso que va a pasar, que podría pasar. No suceda esto, que no suceda esto. Verso 13, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumentare. ¡Wow, queridos hermanos! ¿Acaso no es eso lo que queremos? ¿Acaso usted y yo no queremos eso? ¿No queremos tener hambre? ¿No queremos tener una buena casa? ¿Queremos tener plata y oro? ¿Y que se multiplique? Por supuesto que queremos eso, pero ¿cuál es la condición? Verso 11, cuídate de no olvidarte de Jehová. No, pastor, que Dios me dé eso, yo no quiero olvidar nunca. Eso lo hemos dicho a lo largo de toda la historia, todos los hombres y todas las mujeres. Basta, Señor, que me dé el kilo, Señor, y yo construyo un templo para la comunidad. Gracias. Lindo, pero no va a pasar. No va a pasar. Eso que pueda suceder, eso que no suceda, trae algo. ¿Qué es? Que se enorgullezca nuestro corazón. Que comas y te sacies significa abundancia. Que edifiques buenas casas significa que ya no vas a andar, ¿cierto?, en ramadas de dinero. Que tu vaca y tu oro significa que vas a tener prosperidad económica. Si eso sucede y te olvidas del Señor, tu corazón se va a enorgullecer. Sabemos que es el corazón bíblico, ¿no es cierto? El corazón bíblico está en la mente, por lo tanto mis pensamientos, mis juicios, mi subconsciente se va a trastocar, porque va a estar orgulloso, va a pensar cosas distintas, va a pensar cosas humanas, va a introducir temas humanos, va a claudicar la verdad eterna y soberana y radical por el relativismo, por depende las circunstancias, y basta escuchar a alguien que cuando llegó a la iglesia llegó pobre, desnudo y desvalido, y Dios lo bendijo, y Dios le ha dado, y Dios le ha multiplicado. Esta ciudad, queridos hermanos, me ha visto a mí caminar con chalitas de esas con Doritos.
pero hoy me ve en un auto, ¿cierto? Esta ciudad me ha visto a mí dormir de allegado, pero hoy tengo una casa. Ustedes me hubiesen conocido a mí, yo era la mitad de lo que soy ahora. Ya, y ahora he sido multiplicado, bendecido. Pero cuídate de que tu mente, que es parte de tu corazón, no empiece a pensar relatividades conforme a la palabra de Dios. Que empiece a claudicar principios poderosos de Dios por la justificación de tu conducta, por la justificación de tus actos. ¿Para qué hablar de los afectos, que también es parte del corazón? Por supuesto que se ven afectados los afectos. Ya no eres movido tanto a misericordia como antes. Ya no preparas tu ofrenda y tus diezmos con gozo y alegría, sino que ahora empiezas a decir: si yo con esta plata yo tengo que hacer la visita, el quincho, es la segunda puta del año. ¿Son cosas malas? Por supuesto que no. Lo malo es que no traigan la ofrenda de la iglesia. Eso, porque estás claudicando el principio eterno que Dios te ha dado en tu corazón. Que Dios no te quiere romper, por supuesto. Pero no olvidando a Dios y no olvidando el pacto que Dios ha hecho con nosotros. La prosperidad que Dios, hermanos, en sí misma no tiene ningún valor. No significa nada. Nada. Si no está Deuteronomio capítulo 8, verso 11 en nuestro corazón. Y por supuesto, mi voluntad es afectada, porque el corazón se compone de la mente, los afectos y la voluntad. ¿Y la voluntad quién le dice? Porque la voluntad es donde yo tomo decisiones, pero se alimenta de la mente y se alimenta de los afectos. Por lo tanto, no voy más a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué orar? ¿Para qué? Si voy y compro esto y lo hago, si voy esto y esto, pastor, no puedo ir, es que la verdad es que estoy tan ocupado el día domingo del Señor y ya me olvido. Y eso significa olvidarse, queridos hermanos. Eso significa extraviarse. Extraviarse significa que tú tomaste otro camino, no el correcto. Y luego de andar y dar vueltas, espero en Dios que puedas razonar y darte cuenta que estás equivocado. Verso 14, ¿qué nos dice? Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Así de simple. ¿Qué significa que mi corazón sea orgulloso, queridos hermanos? No significa que yo ande mirando entre medio del hombro al otro hermano. Significa que te olvidas de Dios. Puedes tener la apariencia más humilde de la tierra, pero si eres alguien que te olvidaste de Dios, tienes un corazón orgulloso. Puedes aparentar, podemos aparentar. Puedo ponerme y vestirme de los andrógenos más grandes de esta tierra. Puedo andar de ahora en adelante, ya pastor, usted tiene toda la razón, vengo en alto, ando a pie, voy a comer una buena ración nomás y listo. Pero si te olvidas de Dios, tu corazón está orgulloso, tu corazón está cerrado. No es la apariencia física, queridos hermanos. No tiene que ver con eso, sino ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde están nuestros afectos? ¿Dónde está nuestra voluntad? ¿Dónde está colocada? ¿Dónde está centrada? No hay neutralidad, queridos hermanos. Si tú crees o yo creo que, pastor, está medio perdido,
No significa estar en el camino, o eres de acá o eres de allá, pero al medio no vas a estar, y lo voy a explicar en el último versículo de este capítulo, más adelante. Por lo tanto, queridos hermanos, Moisés les dice, no suceda que esto pase, que te sacies, que aumente tu riqueza, que todo ande bien y que tu corazón se enorgullezca y se olvide. Esto no puede pasar. Por supuesto que Dios los sacó de esclavitud, los hizo pasar por la escuela del desierto y los lleva a Canaán, una tierra rica que fluye leche, miel. Cierto que hay dinero, que hay oro, que hay cobre, que hay vacas, que hay agua, que hay riqueza. ¿Para qué? Para hacerlo prosperar, pero teniendo siempre en mente dos cosas, o tres cosas. Cuidarse de no olvidar a Dios, ¿cierto? Tener a Dios como la fuente de todo mi prosperidad, cuidando de no olvidar los preceptos, los mandamientos de Dios. Y no se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Queridos hermanos, aunque Israel había vivido penurias por el desierto, Dios siempre estuvo con ellos. Dios es soberano del camino, Dios es soberano de su plan. Dios quiere que su pueblo pase por esas pruebas, pero no lo va a abandonar, no lo va a dejar. Va a haber escasez, pero Dios va a estar ahí. Y ahora que hay abundancia, Dios tampoco los va a dejar, Dios tampoco los va a olvidar, porque el verso 16 dice, para a la postre hacerle bien. Queridos hermanos, por lo tanto, la escasez que usted está viviendo ahora, el aprieto que está viviendo usted ahora, las dificultades que está viviendo ahora, el deseo de tener más para suplir esas mínimas situaciones, son la escuela de Dios para su vida, son la prueba de Dios para su vida, para a la postre hacernos bien. El apóstol Pablo pudo darse cuenta de esta verdad. Y él nos dijo, sé vivir en escasez como también en abundancia. ¿Por qué? Porque todo lo puede en Cristo que fortalece. El apóstol Pablo no olvidaba, no ponía su acento en la circunstancia, sino que ponía todo su corazón, toda su mente en Dios, en Cristo. Por lo tanto, queridos hermanos, o estamos todos patas al revés, o algo está pasando, pero o comenzamos a ver la vida desde el punto de vista bíblico, poniéndonos los lentes de la Biblia, y nos damos cuenta que debemos cuidarnos de no olvidar a Dios, y no tanto, y centrar todas nuestras energías en lo que el devenir de la vida nos puede ocasionar. Pasamos más de 18 años preparándonos para cuidarnos de esta vida. 12 años como mínimo, que algunas ahora están diciendo que no significa mucho. 8 en la básica, 4 en la media, y todo el mundo dice no tienes que tener por los mismos 4 años de enseñanza media. Y ahora no significa, de universidad, y ahora no significa mucho, porque si no tienes un posgrado, tampoco nos sirve de nada. Por lo menos unos 20 años de estudio para recién decir, ya, estoy. Venga nomás cualquiera, no le tengo miedo a nadie. Y te das cuenta que sigue sin nada. Pueblo de Dios somos nosotros.
Eso no está mal. Nunca ha estado mal. Lo malo es hacer de eso el fin y no darnos cuenta que Dios es el que nos da el poder, es el que nos da la capacidad, es el que nos da el hacer como el querer las cosas. Amén. Para la postre, a la postre hacerte bien, tanto uno como el otro, queridos hermanos. Así que, queridos hermanos, verso 17 hasta el 20 van a ser mi conclusión. Y aquí va la conclusión. Solo existen, queridos hermanos, dos caminos, dos opciones, dos religiones, si usted quiere llamarlo así, entendiendo que religión es la unión del hombre con Dios, de Dios con el hombre. Solamente existen dos, nada más, de las cuales todas las demás se derivan. ¿Cuál es ella? Voy a explicar. La primera, versículo 17. No digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No digas en tu corazón, y ya sabemos lo que significa corazón, mi mente, mis afectos y mis acciones, mi voluntad. No digas esto, no lo digas. Eso es la primera religión que yo pondría, el primer camino, la primera opción. La primera se llama la voluntad del hombre, la natural, la que confía en sus propias fuerzas, en su propio poder, en sus obras, en sus títulos, en sus bienes, en su capacidad, en lo que el hombre puede hacer. Esa religión, aunque usted no crea, queridos hermanos, me adhiero a un filósofo cristiano que se llama Hermann Doyer. Hermann Doyer fue un hombre reformado, filósofo cristiano, muy destacado, y que dijo esto de muchas cosas que se pueden entender, porque la verdad es que como filósofo también hay cosas que no se pueden entender. Pero esto lo dijo clarito Hermann Doyer. Escuchen, todo pensamiento es pensamiento religioso. ¡Wow! Tiene razón. Todo pensamiento es pensamiento religioso, aunque sea un ateo, aunque sea toda acción, queridos hermanos, es una acción religiosa, entendiendo esto, que hay dos caminos, que el hombre por su propia capacidad, que es natural, por sus propios pensamientos, con sus propias virtudes, con su propio pensamiento, pretende y cree que puede autosalvarse. Ese tipo, que es todo el mundo, el camino que va a tomar, este camino lo lleva a la idolatría, a la idolatría de su propio pensamiento, a la idolatría de sus propios bienes, a la idolatría de su propia capacidad, a la idolatría de la ciencia por la ciencia, a la idolatría humana, y es capaz de elegir torres, es capaz de elegir estatuas que adoren, es capaz de elegir todo eso. Estamos llenos de templos consumistas, al ver hombres que han pretendido que es su capacidad lo que nos puede salvar. Estamos llenos, ¿no es cierto?, de templos así, queridos hermanos. ¿Dónde nos lleva eso? Nos lleva simplemente a la idolatría. Y por favor, voy a ir rápidamente al versículo 19. Mas si llegases a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en... Eso es lo primero. Mas si te llegases a olvidar. Ahí me gusta. Porque yo ahí había puesto
la neutralidad. Yo le había puesto el concepto de neutral. Bueno, si te llegaste a olvidar, despierta rápidamente, sal de ese lugar, vuelve. Eso sería neutralidad. Pero el versículo nos dice: mas si llegaste a olvidar de Jehová tu Dios y anduvieses en pos de dioses ajenos. ¿Qué? ¿Por qué Moisés inmediatamente hace la derivada tan rápidamente de olvidarse del Señor a ir en pos de dioses ajenos? Porque no hay neutralidad con Dios. Si te olvidas del Dios único, si te olvidas del Dios creador, si te olvidas de aquel que es el camino verdadero, estás idolatrando, estás tomando el camino de todos los hombres en esta tierra. ¿Cuál? La autosalvación, donde tú crees que en forma natural tú puedes confiar en tus propias fuerzas, diciendo el verso 17: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Soy yo el que hice esto. A mí me ha sido bien, yo sé cómo hacerlo. No importa, nunca me va a ir mal porque yo sé que puedo hacerlo. Si tú te olvidas de Dios en nuestro corazón, vamos a tener idolatría, ídolos. Pero el otro camino, queridos hermanos, el verdadero, el sobrenatural, es verso 18: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Es Dios que nos da el poder. Es Dios. No, yo sé, pastor, eso no me lo tiene que decir. Yo cada vez que hago un negocio yo oro. Sí, está bien, es más que eso. Es más que eso. Queridos hermanos, olvidarse no significa tener el rezo en la boca. Para eso conocemos la religión imperante de nuestro país, que cada vez que pasa por un templo hacen señas, ¿cierto? Cada vez. Y lo hacen en forma de amuleto. Acordarse mucho más que eso. Acordarse, cuidar de no olvidarnos. Tener una relación permanente de intimidad con Él. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. Por lo tanto, solamente hay dos caminos, hermanos. El primer camino, el natural, que creemos que nosotros podemos con nuestras propias fuerzas, y el camino sobrenatural, que creemos y vemos que es Dios con su poder, con su autoridad, con su capacidad, con su bondad, con su misericordia, nos da la capacidad para hacer riquezas, para no olvidar su pacto, no para darnos riquezas por riquezas, sino que para no olvidar su pacto, queridos hermanos. Conocí a un jovencito que tenía como 18, 20 años y comenzó a trabajar este jovencito. No tenía mucho porque la verdad que él había conocido al Señor, o más bien Dios le conoció a él de tempranito. Y él siempre pensó, por la escasez que tenía, de ahorrar, cuidar, para poder tener algo. Y me recuerdo que ese jovencito llegó a tener lo suficiente, pero en ese momento el corazón de ese jovencito era por Dios y para Dios. Y fue en un momento en que, la verdad que, por mucho hablar con él, no puedo explicarlo, él sacó todo su dinero y lo regaló a una persona necesitada. ¿Qué? ¿Todo eso qué? Le había costado tanto tiempo ahorrar y cuidar. Y hablando con
con él me dijo, es que no quiero que mi corazón esté puesto en el dinero, sino que en Dios. Oh, Dios, eso ya es un nivel espiritual más alto. En los años he visto a ese jovencito ser prosperado. Es un hijo de Dios que ha prosperado, que tiene su familia bien constituida. Camínala, como dicen los hermanos. Camínala, Señor. Amén. Su corazón, sin duda, pasó la prueba que Dios le ha dado. Y sin duda Dios le dio. Hablando después con él me decía, tengo un poco de temor de ahorrar ahora. ¿Por qué? Porque puede ser que Dios. Pero bueno, ¿dónde está tu corazón? ¿Cierto? Y con todo el temor que pudo haber tenido, su corazón estaba puesto en Dios y Dios lo prosperó. Gloria a Dios por eso, queridos hermanos. Gloria a Dios por eso. Por lo tanto, queridos hermanos, no afirme su fe, no afirme su confianza en lo que su corazón le diga, sino que afirme su confianza en Dios y su fe en la palabra de Dios. Acuérdate de no olvidarte de Jehová para cumplir sus mandamientos. Dios te va a pasar a la tierra prometida, Dios te va a dar riqueza, Dios te va a dar leche y abundancia, Dios te va a dar plata, pero todo eso es para que no te olvides de Dios, no te olvides de Dios, porque es Dios el que te dio todo eso, es Dios el que hizo eso, no fue tu capacidad, no era que tú eras aplicado para hacer las pruebas, no era porque tú tienes una inclinación a la literatura, una inclinación a la matemática, puede ser que sí, pero Dios puso esa inclinación, porque si no, Dios va a hacer lo mismo que las demás naciones, donde te está haciendo entrar exactamente igual. Va a traerte de ti, vas a sacarte de ahí, vas a desaparecer. Queridos hermanos, Dios no tiene regalos, usted sabe eso, ¿no? ¿Ya? Porque nosotros creemos que somos regaladores de Dios. Todos nosotros, cada uno que está aquí, creemos que Dios tiene un trato especialísimo con nosotros. Por eso, cuando nosotros pecamos, Dios, si tú sabes, listo. Somos tan indulgentes con nosotros mismos. Nos perdonamos todo, hermano. Pero basta que el otro haga la mitad de esta, nos sale el defensor de la fe y la espada del Espíritu a cortarle la cabeza, porque ¿qué puede ser? Pero con nosotros somos tan indulgentes. Porque Dios conoce el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por lo tanto, no edifiques tu fe en tu corazón, edifica tu fe en la palabra de Dios. Cuídate de no olvidarte de Dios, cuídate de protegerte, cuídate de aplicar los principios de Dios, no teniendo el espíritu de este mundo autojustificativo, indulgente que nuestro corazón puede tener. Por eso Moisés dice, no digas en tu corazón, y me voy a adelantar, capítulo 9, verso 4 dice, no pienses en tu corazón también. No digas en tu corazón, ni pienses en tu corazón. ¿Qué es lo que no tengo que pensar en mi corazón? Dos caminos solamente, nada más, que simbolizan lo mismo, según capítulo 9, verso 4. ¿Cuál? Que es mi propia justicia o es la justicia de Dios. Verso 4, 9:4 dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios te haya echado delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. Esa es mi propia justicia, creen que mi propia, porque yo soy demasiado bueno, que Dios me está dando todas esas cosas. Tampoco digas eso. Verso 5 dice, capítulo 5, verso 5 dice, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón,
entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra de Jehová, juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Nuestra fe, nuestro conocimiento, nuestros afectos, nuestras decisiones están en la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, si tu corazón está siendo tentado por la prosperidad que tú has tenido, de creer que es tu propia capacidad, que es tu propia inteligencia, que es tu propia justicia, déjame decirte que te has olvidado de Dios. Porque solamente hay dos caminos. Y no estamos al medio. No somos los regaladores de Dios. Dios va a ser fiel. No recuerdo una palabra que el pastor Dagoberto hizo un día sábado. Dios es fiel a su palabra. Amén. Porque yo antes pensaba, queridos hermanos, que yo voy a llegar al cielo igual que usted porque es por gracia salvado. ¿Cierto? Es por gracia solamente. Bueno, voy a llegar al cielo. Y ahí el Señor es la gracia, ¿cierto? Y Dios me va a decir, señora, yo estoy solamente, permítame hablar como hombre, que esto no quede grabado. Y el Señor me dice, pero Roberto, ¿por qué predicaste esto? ¿Por qué hiciste esto? Señor, la verdad es que tú conoces mi corazón. Esa es la que esa la tengo, pero guardada. Porque esa va a ser mi respuesta. Señor, tú conoces mi corazón. Y el Señor me va a decir, yo espero que me diga esto. Sí, ¿verdad? Yo conozco tu corazón, tienes toda la razón. Pero ahora tengo un problema, Roberto. ¡Guau! A ver, dime qué puedo actuar. Tengo un problema con mi palabra. Porque mi palabra dijo todo lo contrario de lo que tú hiciste. ¿A quién debo honrar? ¿A tu corazón que yo lo conozco? ¿O a mi palabra? Por lo tanto, cuando pase eso, ni me voy a pensar ni decir eso así. Solamente voy a agacharme nomás y decir perdón, Señor. Solamente por gracia que estoy aquí. Amén. Por lo tanto, queridos hermanos, no puede escuchar usted cuando el Señor nos dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Define el fruto como usted quiera. Define el fruto como usted quiera. Pero dos condicionantes antes. El que permanece en mí y yo en él. Esa es la condicionante, queridos hermanos. Exactamente como en Deuteronomio. Cuídate de no olvidar a Jehová. Cuídate de tener sus estatutos. No digas en tu corazón esto. Porque aunque tengas prosperidad, aunque seas saciado, aunque tengas bien, aunque tengas propiedad económica, aunque tengas casa, pero si tu corazón se enorgullece, te vas a olvidar de Dios. Y si te olvidas de Dios, solamente hay dos opciones. Crees que por tu poder has hecho eso y por tu poder te va a llevar a la idolatría, y si te llevas a la idolatría vas a ser desechado. Y si crees y confías y proclamas y así adoras al Señor de que es el poder de Dios, es Dios el que lo está haciendo, es su misericordia, y Dios pone ese conocimiento en tu corazón, ese afecto en tu corazón y esas decisiones en tu corazón, vamos a ver un hombre y una mujer y una familia
gloriosa, creciendo de gloria en gloria, y te va a llevar al perfecto conocimiento de Dios, como ese camino, y al conocimiento correcto de cada uno de nosotros. Y no vamos a andar al 3 y al 4 en este mundo, no teniendo idea de lo que está pasando y teniendo más esa incertidumbre que los mundanos ante cualquier cosa, porque nuestra claridad, nuestra fe no va a estar en el temor del hombre, sino que va a estar en el conocimiento de Dios. Amén. Eso es, defina el fruto como usted quiera, pero hay dos condicionantes antes. ¿Cuál? El que permanece en mí y yo en él. Este lleva frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. No hay neutralidad. Amén. Porque separados de mí nada podéis hacer. Por Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Déjeme terminar con este versículo. Isaías 49:15. Búsquelo, por favor. Y quiero que usted lo tenga ahí. Dice así: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta de Isaías, que Dios hace a través de Isaías. ¿Se puede olvidar la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? La respuesta es sí, y 1000 veces sí. Sí se puede olvidar. Estamos aprobando y aprobamos leyes del aborto. 153.000 abortos registrados. Se piensa que hay 3 por 1 no registrados. ¿Se olvidará? Sí se puede olvidar. Pero fíjese el razonamiento de Dios. Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Amén. Amén. Gloria a Dios, queridos hermanos. Él es fiel a su palabra. Fiel a su palabra. Él no se olvida de nosotros. No es que usted esté tomado de la mano de Dios, que sí está. Es Dios que lo tiene tomado de su mano. Y ahí cambia la cosa. Porque cuántas veces yo he hecho esto, pero nunca he visto que Dios me suelte. Siempre ha estado. Por eso, queridos hermanos, está la amonestación. Esta es una amonestación, esta es una exhortación a la posibilidad de olvidarnos. Por lo tanto, queridos hermanos, seamos sanos y tomemos esto. Y cada día, inclinemos nuestro rostro buscando al Señor. Cada día gánenle a esa tentación de hacer las cosas de su poder, con su capacidad. Cada día haga eso, cada día gánenle al tiempo, cada día gánenle a Satanás, cada día gánenle a las condiciones. Y ponga cercos alrededor de usted, cercos de protección, en oración, en la lectura de la palabra, en pedir consejo, en abrirse con otros. Estoy haciendo esto, ¿crees que está bien? ¿Me puedes ayudar a orar? ¿O me estoy desviando en el corazón? Puede ser que esto desvíe mi corazón y me olvide de la fe y me olvide del Señor y después no tenga tiempo para Él. ¿Tú crees? Si tú crees que es así, ayúdame para orar, para buscar, para centrarme. ¿Cuántas veces oramos
en el día. ¿Cuántas veces leemos la Escritura? ¿Cuántas veces meditamos en la Escritura? ¿Cuántas veces razonamos bíblicamente cuando estamos en el mall sacando nuestra tarjeta para usarla en 36 meses? ¿Cuántas veces podemos razonar o caemos como pajaritos engañados, creyendo que nosotros tenemos la capacidad de pagar porque estamos comprando tiempo y el tiempo es de Dios? ¿Cuántas veces dejamos de ofrendar gozosamente? Porque nuestra mala administración nos ha robado ese gozo. No es el dinero, queridos hermanos, pueden ser dos blancas, puede ser lo mismo. Es el corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Por eso, queridos hermanos, tenga temor, pero no de hombre. Cuídese, pero no de hombre. Cuídese de no olvidarse del Señor. Escuché una vez una oración y ahora la uní en una frase. Puede que por mi alimentación, por mi estilo de vida occidental, que no es muy mal disciplinado, ¿cierto?, olvide cuando llegue un poquito más, ya estoy llegando a la edad, un poquito más, empieza a olvidar cosas, ¿cierto? Y puede que olvide todo el griego, todo el hebreo, todos los libros que leo. Ayer mi señora me preguntó, ¿acuerdas de todos los libros? No, no me acuerdo, porque sí me acuerdo de mucho. Pero puede ser que algún día no me acuerde de ningún libro. No me acuerdo ni siquiera mi nombre. Pero yo espero, Señor, y hoy clamo al Señor que no olvide dos cosas, por lo menos dos cosas. La primera es que soy un pecador y que Cristo es mi Salvador. Eso es no olvidarse de Dios.